ustedes se han dormido. Sí se escucha, ingeniero. Ya, muy bien, vamos a empezar entonces. Bueno, hemos hablado de las agrupaciones en mixto. Ahora vamos a hablar de las almacenaciones, energía almacenada en un capacitor, ¿no? Entonces, ¿cómo, en qué consiste? Dice acá abajo. Energía almacenada en un capacitor. A ver, poquito, por favor, mis lentecitos. Bueno, dice, en la sección precedente, en serio, definimos que la capacitancia es y describimos y analizamos varios tipos de capacitores, ¿no? Que pueden ser y en paralelo. Es fácil comprender que todo capacitor cargado contiene cierta cantidad de energía. Por ejemplo, un capacitor de placas paralelas, las armaduras se atraen mutuamente, o sea, tiene que haber una diferencia de potencia en acá para que haya un capacitor. Entonces, ¿sí o no? Entonces, es donde se almacena la energía. Entonces, en este caso dice acá, este, se atrae mutuamente, es decir, ¿no? Si mientras algún medio, si, si mediante algún medio impedimos que nuevamente ellos ejecutan cierta cantidad de trabajo, ¿no? Bueno, acá tenemos, para proceder el proceso, mira, para comprender el proceso considerado de un capacitor de placas paralelas que tenemos en este caso, de que tiene un condensador C inicialmente descargado, como se muestra en la figura. Acá está descargado. Entonces, lo que vamos a hacer, esto está abierto, no por eso significa que está descargado. Ahora, lo que vamos a hacer es cuando cerrar, entonces simplemente va a ir, va a fluir la corriente y va a haber una diferencia de potencia. Y el flujo de carga va a ser esto. Entonces se va a cargar el capacitor. Entonces, quiero ver la energía almacenada, ¿no? Bueno, sabemos que nosotros, que la diferencia de potencia simplemente es la carga sobre el capacitor, nada más, ¿sí o no? Muy bien, eso sabemos. Pero para mover una cantidad de carga adicional, o sea, una diferencial de carga, desde una placa a la otra, en un intervalo del tiempo de la diferencial de T. Bueno, o sea, para traerse la batería debe hacer una cantidad de trabajo. Entonces, la cantidad de trabajo, ¿qué va a hacer acá? Entonces, simplemente el trabajo va a ser la diferencial de la carga por la variación potencial. Acá es el trabajo. El trabajo también va a ser una energía, ¿sí o no? Ese trabajo corresponde a un cierto cambio de energía potencial eléctrico. ¿Qué sería acá? La energía que va a ser. En consecuencia del tiempo, se tiene que ver en tiempo. ¿Cuánto demora de ir una carga de un punto a traer una carga, ¿no? La energía potencial del capacitor ha aumentado en la cantidad. Entonces, esto va a ser, joven, lo que vamos a trabajar. ¿Qué sería? Entonces, simplemente la energía sería la variación del potencial por la diferencial de carga. Eso va a ser, o sea, el potencial por la distancia. Pero tú sabes, profito, que el potencial es la carga sobre el condensador. Entonces, la carga sobre el condensador. Entonces, simplemente vamos a tener acá. Entonces, integramos esta situación, ¿no? Esta ecuación. Entonces, sería acá, es un medio, un C, de una carga a una carga unión de Q por la diferencial. Integrando esta ecuación, simplemente me va a dar justamente a este evaluado ya en la carga, que sería la carga Q al cuadrado sobre 2 veces. A esto se va a llamar justamente el condensador, la energía almacenada. ¿Cómo voy a calcular? A simplemente la carga Q al cuadrado sobre 2 veces el condensador, ¿sí o no? Nada más. Entonces, justamente, o si no, también lo puedes dar de esta forma, ¿no? Pero, ¿qué es profito, no? Simplemente el condensador, o reemplazas el condensador, simplemente puede ser que el condensador, o sea, mira, si tú tienes este valorcito por acá, ¿no? Tú tienes que la diferencial, ya sacado este valorcito, ¿no? Pero tú sabes que la variación del potencial simplemente es igual a cuánto? La carga sobre el condensador, ¿sí o no? Nada más. En este caso va a ser las cargas, la carga mayúscula le pongo, ¿no? Porque está en función eso. ¿Sí o no? Acá está. Entonces, ¿qué pasaría si despejamos, no? Entonces, si despejamos nada menos y nada más, simplemente la carga va a ser igual a cuánto? A la variación del potencial, pero sobre el condensador, ¿no? Sobre el condensador, ¿no? Sobre el condensador, así está. Por el condensador, nada más.
Si reemplazamos esta ecuación, ¿qué me va a dar? Entonces simplemente el condensador acá, ¿qué sería? Se simplifica, ¿no es cierto? Se simplifica. Entonces, ¿qué sería acá? Entonces, la energía almacenada sería 1/2. ¿Cuánto vale esto? Vale variación de potencial al cuadrado por el condensador al cuadrado sobre el condensador. Condensadores se van, simplemente ¿qué te va a dar? A 1/2 el condensador por la variación de potencial. Esto le está poniendo de valor absoluto porque puede ser que una energía sea negativa, ¿no? La diferencia de potencia. Entonces yo también puedes calcular en función de la energía almacenada en función de la variación del potencial y el condensador. No simplemente por la carga, por el condensador, ¿no? Eso sí. Muy bien. Por ejemplo, cuando yo tengo, en este caso, te dice acá, a ver, vamos a borrar esta situación. Si no, utilizamos nuestra reglita, digo, nuestra pizarrita, para poder utilizar. A ver. Vamos a ver más adelante. Bueno, en este caso dice, la densidad de energía del campo eléctrico. ¿Cómo se va a calcular la densidad de la energía del campo eléctrico? Vamos a tener que utilizar la constante, ¿no? Se ha determinado que los condensadores acumulan, almacenan energía, pues bien dicha energía es almacenada en un campo eléctrico entre placas del condensador del mismo. Para este caso, de un capacitor de placas paralelas, en placas paralelas, tú sabes que el capacitor, ¿qué sería acá? Chicos, el capacitor, acá si quieres lo ponemos acá, mira acá, el capacitor, y acá esta situación, esta ecuación, en placas paralelas, hemos hablado en placas paralelas, ¿sí o no? Entonces, tú sabes que el capacitor en placas paralelas está dado por esta ecuación, ¿sí o no? El capacitor, chicos, de placas paralelas está dado por esta ecuación. ¿Cuál es la capacitancia? Acá lo tenemos, ¿no? ¿Qué sería acá? Entonces digo que el capacitor de placas paralelas simplemente la permisibilidad en el vacío por el área sobre la distancia entre las placas, dice acá. Y siendo su diferencia de potencia el valorcito, o sea, la diferencia de potencia, jóvenes, que existe entre las placas, simplemente va a ser aquí el campo eléctrico por la distancia, ¿sí o no? Eso va a ser acá. Bueno, la energía potencial eléctrica puede expresar de esta forma, la energía del potencial eléctrico, ¿qué sería acá? 1/2 sobre condensador por la variación de potencial. Ah, ya. Entonces, vamos a ponerle en función de esta ecuación, ¿te parece? Porque justamente vamos a reemplazar el valorcito. Porque tú sabes que la energía potencial almacenada, simplemente, ¿qué va a ser igual a cuánto? 1/2 por el condensador, acá el condensador, bonito, bonito, condensador, por el valor absoluto de la variación del potencial todo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Eso vale. Entonces ponemos acá 1 sobre es un medio. ¿Qué es, jóvenes, el condensador? El condensador lo tenemos acá, ¿no? Es en placas paralelas, o sea, significa que voy a tener acá de repente esta forma. ¿Qué sé yo? Así de repente una plaquita. Puede ser que sea así, ¿no? Las placas paralelas, ¿no? Ahí está. Entonces, jóvenes, la distancia, el campo eléctrico que va a generar, obviamente, en esta placa paralela, tiene que ver una diferencia de potencia. ¿Qué significa una diferencia de potencia? ¿Cuál es la diferencia de potencia? Que una placa va a estar de esta forma, ¿no? Y otra la otra, ¿no? ¿Sí o no? Es la diferencia de potencia. Venga, es todo, ¿no? La diferencia de potencia. Tú sabes, el campo eléctrico que va a generar esta placa va a ir de esta forma, ¿no? El campo eléctrico siempre, va a ir de más a menos, tú sabes, ¿no? De más a menos. De más a menos, ¿no? Entonces sería acá la corriente de más y esto menos. Entonces, el campo eléctrico que está generando va a ser justamente todo este valor, ¿no? Todo este.
esta distancia, ¿no? Si quieres, pues, que hemos visto anteriormente. ¿No? Es el campo eléctrico, ¿ah? Que está generando, ¿sí o no? Obviamente que está yendo acá. Falta su flechita, pues ahora acá. Su flechita, ¿no? Es el campo eléctrico. Y ese campo eléctrico almacena una energía, ¿no? Y la energía ya sabemos cómo poder calcular, ¿sí o no? La energía sabemos cómo podemos calcular. Ya, entonces, ¿qué significa acá? Entonces, simplemente hacemos, ¿no? Despejamos, digo, reemplazamos, ¿no? Un medio, esta es la capacitancia de placas paralelas. La diferencia de potencia es que, simplemente el campo eléctrico por la diferencial. Los digo acá, simplemente, ¿qué es esto? Ya sabemos, ¿no? Es la permisibilidad en el vacío, ya permisibilidad en el vacío, ¿sí o no? Permisibilidad en el vacío por el área, por la distancia de separación entre las placas. O sea, esta distancia, ¿no? La separación entre las dos placas. Es la distancia de, ¿no? ¿Sí o no? Separación. ¿Por quién? Simplemente la distancia al cuadrado. El potencial, ¿qué es? El campo eléctrico por la distancia al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, simplemente operando, simplemente la energía acumulada mediante la densidad, ¿no? Para calcular sería el campo eléctrico, simplemente operando, en este caso, ¿quién se va? Y se van y los D, ¿no? Si tú analizas, D con D, te va a quedar un D nada más en la parte de arriba. Entonces le ponemos acá, entonces, ¿qué sería? Un medio por la permisibilidad en el vacío por el A, simplemente por el campo eléctrico al cuadrado por una distancia D. Ahí está. Es todo, ¿no? El campo eléctrico al cuadrado. Muy bien. Debido a que la cantidad, o sea, la distancia por el área, es el volumen entre las placas, podemos definir que la densidad, ojito, mira, sabemos que este valorcito, o sea, esto lo adecuada, esto lo en forma conveniente, el 8, ¿no? Sería un medio por acá. ¿Quién? La permisibilidad por el campo eléctrico, pues tú sabes que el área por la distancia, esto va a ser el volumen, te dice. El volumen. Entonces simplemente vas a tener que es igual a cuánto, chicos. Allá. Este es el volumen, dice acá. Bueno, entonces, ¿qué es la densidad? Me está hablando de la densidad de energía, ¿no? La densidad de energía simplemente va a ser la energía, que es el total, sobre el volumen, nada más, ¿no? Entonces, eso me está dando que debe cumplirse, que la densidad de energía, justamente, ¿qué va a ser? La energía acumulada sobre el volumen, nada más, y lo tenemos acá. El volumen se van justamente en acá, podemos analizar el volumen se van, y porque es distancia por el área, ¿no? Entonces simplemente la densidad que vamos a determinar, esto va a ser la densidad de carga, ¿no? La densidad. Energía, densidad de energía de campo eléctrico. Entonces, ¿qué sería? Un medio por la permisibilidad al cuadrado por la distancia al cuadrado, nada más, ¿no? Es lo que vamos a tener. Bueno, acá. Bueno, y sabemos, ¿no? Y sabemos, dice, para encontrar la densidad de energía, se observa que el volumen del pequeño cubo, acá está, de la diferencial de volumen, es el área de la sección transversal de A por el espesor de S, ¿no? O sea, la distancia, ¿no? Espesor de S. Debido a que S es paralelo al campo eléctrico entre las placas. Todo el flujo que sale del área de la diferencial de A de su superficie termina eh, sobre el área correspondiente de la superficie opuesta, obviamente. Si es positivo, va a ir para arriba, ¿no? El campo eléctrico. Bueno, la energía potencial electrostática, acá tenemos energía potencial electrostática, almacenada en este condensador infinitesimal físico, es prácticamente la energía que se requiere para, para situar la carga, la, para situar las cargas superficiales sobre el área de la diferencial. De los dos conductores podemos, en este caso, que la diferencial, no, que el área tiende a la diferencial del área. O sea, vamos a tener que analizar. O sea, esta área está acá.
pero vamos a tener ¿cómo les digo? Que tender que la diferencial de la... ¿Por qué? Porque el análisis va a ser mejor que toda la superficie. Y la diferencial y la distancia va a tender a ir a la diferencial. Entonces la energía potencial va a tener esta forma. ¿Sí o no? Entonces, simplemente, ¿qué sería? La energía por la diferencial, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación también que hemos encontrado anteriormente, ¿no? Bueno, entonces simplemente, ¿qué va a hacer? A partir de esta ecuación podemos observar que el volumen, a partir de esta ecuación podemos observar que el volumen, que la energía, a partir de la ecuación, se puede determinar la energía potencial electrostática total contenida en un capacitor, en cualquier campo eléctrico, ¿no? Está dada por esta ecuación. La energía, la entrada de la energía, ¿qué es? Simplemente la permisibilidad en el vacío E al cuadrado por la diferencial del volumen, en función del volumen vamos a trabajar. Ahora vamos a hablar fuerzas electrostáticas en placas de un capacitor, ¿no? A ver, vamos a ver de repente un ejemplito, se puede dar, ¿no? Sobre este caso. Pero esta teoría, esto más quiero terminar. Bueno, entonces tú sabes para que haya una fuerza electrostática, jóvenes, tiene que haber dos cargas, ¿no? Dos cargas. En este caso, vamos a asumir que esta sería la diferencial del área, porque va a tener una carga también. Esto obviamente que va a ser diferencial, porque van a ser dos diferentes áreas, ¿no? Va a haber una distancia, y esto va a ser el vector unitario que va a ir de la dirección de la carga del cuerpo 1 al cuerpo 2, ¿no? Fuerza electrostática entre capacitores me está hablando acá. Esta ecuación en esta ecuación, el campo eléctrico está dado por esta ecuación, ¿no? ¿Qué sería? La permisibilidad por la ley de Gauss, ¿no? ¿Por quién, jóvenes? Por la carga por la distancia al cuadrado. Eso me dice que va a ser. Bueno, seguimos, ¿no? Ya. A ver. Un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. Porque acá. Ya seguimos, ¿no? Bueno, acá en esta parte me dice la fuerza entre placas de un capacitor de parellas, ¿no? Simplemente debido a que las placas de dicho condensador plano se encuentran cargadas por cargas, ¿no? Pero de diferentes signos, ¿no? Respectivamente. Estas placas se ejerce una fuerza del tipo de coulombiano, o sea, la fuerza de atracción. ¿Qué sería la fuerza de atracción? Uno positivo y uno negativo, ¿no? Dicha fuerza se determina en la siguiente forma, ¿no? La capacitancia del condensador separado a una distancia X está dada por este valor. Tú sabes que el capacitor es igual a la carga por la diferencia de potencial, pero tú sabes que la diferencial de potencial es el campo eléctrico por la distancia, ¿no? Pero a su vez, esto va a estar a una distancia X y tú sabes que el campo eléctrico es la permisibilidad, como es una superficie de placas, por la permisibilidad en el vacío, ¿no? Esto que sería la densidad de carga por la permisibilidad en el vacío, ¿no? Entonces, simplemente haciendo operaciones, mmm, me va a dar este señor pasa arriba, ¿no? Que es justamente ¿qué digo acá? La permisibilidad, o sea, por el área, ¿no? ¿Qué me va a dar justamente acá, chicos? Me va a dar que, a ver, esto viene esta ecuación, viene la parte de arriba. Ya, ahora, mira, justamente, ¿qué va a ser acá? La densidad por la carga te va a dar. Entonces, justamente va a ser esto, ¿no? La densidad por la distancia. Entonces, justamente va a dar
la carga, ¿no? La carga en función de la distancia. Porque tú sabes, a ver un ratito, tú sabes que la densidad de la superficie, de la densidad simplemente es, en este caso va a ser justamente mm, la carga por la distancia, está hablando, ¿no? La carga por la distancia, ¿no? Distancia X lo está dando acá. ¿Verdad? Entonces simplemente acá, ¿qué va a hacer acá? Entonces simplemente y ahora, esta carga, jóvenes, a ver, que está mal, creo. Ya esta carga lo tenemos acá, ¿no? Justamente la densidad por la permisa sube arriba acá. Ya, ya. No, no, no. Lo que vamos a hacer acá, es, jóvenes, justamente multiplicarlo por un valorcito, creo, ¿no? Por un valor que, para que sea proporcional. Porque hasta acá está bien, ¿no? Acá hasta acá se entiende que justamente el campo eléctrico es la densidad de carga por la permisibilidad por una distancia X, ¿no? Me está dando una distancia X ahora acá. Ahora, simplemente esta carga, la carga, la carga Q, mm, ya, a ver, a ver. Ujú. Ya, a ver, un ratito, por favor. A ver, a ver, a ver. Ya, seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, en este campo, en este caso, el condensador va a ser justamente igual a la carga por la permisividad por el área por la carga. En este caso se van las cargas, se van las carguitas, entonces justamente me va a dar la permisibilidad en el vacío por el área por la distancia, una distancia X. Eso va a ser para calcular la fuerza, pero energía potencial está dado por quién. Tú sabes, hemos hablado de eso, que la carga al cuadrado sobre dos veces sobre el condensador, reemplazamos, ¿no? ¿Qué es el condensador? Ah, simplemente acá lo tenemos, en este caso, en placas paralelas, ¿no? Sería la permisividad del área sobre la distancia X, en placas paralelas. O sea, es similar, es como decir una distancia al condensador, es en vez de decir a la distancia, ¿no? Porque, ¿te acuerdas? Mira acá la distancia, ¿qué es el condensador? Eh, Entre placas paralelas, acá está, ¿no? La permisibilidad por el área, por la distancia. Entonces ya sabemos este caso, ¿no? Se escribe. Entonces es lo mismo que está haciendo acá, ¿no? Entonces simplemente lo está agarrando con una distancia X nada más. Ahora, la energía almacenada, la energía potencial que se va a dar, ¿no? ¿Qué sería la carga sobre dos veces por el condensador? Pero ¿qué es el condensador en placas paralelas? Justamente la permisible elevación por el área, por la distancia. Entonces, haciendo un arreglo acá, este X sube arriba, entonces al cuadrado simplemente sería la carga al cuadrado sobre dos veces la permisividad por el área, por la distancia. Entonces, ¿qué sería la fuerza? La fuerza simplemente va a ser la derivada de quién? Respecto a X nada más, ¿no? Derivada de la energía con respecto al X, ¿no? Derivada parcial. Entonces, una vez que nosotros derivamos en forma parcial esto, que vamos a tener que es la carga Q al cuadrado sobre dos veces la permisividad por el área.
Esto va a ser la fuerza eléctrica entre dos placas paralelas, o sea, la fuerza eléctrica de un condensador, ¿no? De un condensador. Por ejemplo, acá, ahí está la fuerza eléctrica de un condensador. En este caso, lo que está hablando. Bueno, vamos a hablar ahora de los dieléctricos, ¿no? ¿Qué sucede con los dieléctricos, no? Bueno, acá dice, de acuerdo con la teoría atómica, decimos que cada uno de los átomos que componen un sólido se encuentran fijos, ¿no? Bueno, acá, respecto a otros átomos del mismo sólido. Sin embargo, esta afirmación es solamente es aproximadamente cierta, ¿no? Pues cada uno de los átomos puede vibrar respecto a una hipotéticamente una posición de equilibrio, ¿no? Entonces, para eso decimos que justamente los dieléctricos, ¿no? Por esta razón, será mejor decir que uno de los átomos será confinados en pequeños volúmenes, ¿no? Encapsulados, ¿no? Eso significa, ¿no? Confinado, ¿no? No obstante, a pesar de su vibración de átomos y las moléculas del sólido, se llaman partículas fijas, ¿no? O sea, ya no se van a mover. Y aquellas partículas que se pueden moverse a través de material se denomina partículas libres. Porque en el caso de los libres, de los dieléctricos, son partículas fijas, porque en sí una carga se va a cargar, pero no va a tener la movilidad de moverse. Pero en cambio, de los metales sí son partículas libres, ¿no? Definición. Un conductor se caracteriza por presentar un volumen de carga libre, ¿no? Ah, mira, un conductor de carga libre. En este caso, en el caso de los metales estamos hablando, ¿no? Su carga libre está en movimiento. Estas cargas liberan en los electrones, mientras que en otras sustancias estas partículas libres pueden ser los iones, ¿no? Y los electrones. A eso se va a llamar los conductores libres, ¿no? Que da más que todo en los metales, ¿no? En los metales, ¿no? El acero, el plomo, el hierro, el cobre, todas esas cosas. En los dieléctricos, ¿qué trata con los dieléctricos? En un dieléctrico aislante, ¿no? Pues el vaso, el vidrio, plástico, qué sé yo, el caucho, ¿no? Es caracterizado por presentar un volumen sin carga libre, ¿no? O sea, son fijas. Estos materiales, los electrones permanecen ligados a los átomos o moléculas a las cuales ellas pertenecen. Podemos considerar dentro de estos materiales el vacío dialéctrico, el vidrio, la mica, ciertos plásticos, cuyos enlaces químicos mantienen todos los electrones ligados a sus átomos, ¿no? O sea, ya no se va a mover. En sí, una madera se va a cargar, pero no va a haber movimiento de cargas porque tiene cargas fijas. Y si se van a mover, son totalmente pequeños el movimiento. El uso de los dieléctricos es amplio, dice. En el caso de los capacitores, dichos materiales son utilizados, por ejemplo, para mantener la separación física de las placas, ¿no? Entonces, para que no te pase la electricidad. Por otro lado, debido a su ruptura dieléctrica de muchas de ellas, es mucho mejor que el aire, ¿no? O sea, es esto, ¿no? Prefiero tener un material dieléctrico que sacar con una mano así. Permite reducir el número de fugas de cargas, especialmente cuando se aplica altos voltajes, permitiendo de este modo una mayor acumulación de carga de placas del capacitor. Entonces, cuando está rodeado, digamos que una pila, obviamente yo tengo es como un termo, pero un termo eléctrico, ¿no? Un termo eléctrico que va a almacenar simplemente energía. Entonces, ¿cuál es el dieléctrico que va a hacer? ¿Cuál es la función del eléctrico? La función del dieléctrico es justamente que impida la fuga de cargas eléctricas, porque justamente en sí se va a cargar, pero no tiene cargas fijas, entonces no va a haber la movilidad. Bueno, acá ponemos capacitores con dieléctricos entre sus placas, ¿no? Capacitores un dieléctrico entre sus placas. Vamos a ver qué permite. Si se introduce un dieléctrico a una placa paralela, ¿no? Si se introduce un dieléctrico, puede ser vidrio, plástico, aceite, mineral. De repente hay minerales también que no son buenos conductores, ¿no? En placas, en las placas de un capacitor, la capacitancia de este nuevo conductor varía.
Fue Faraday quien utilizó un equipo sencillo, descubrió que la capacidad de un capacitor aumenta en un factor K. A este constante se le denomina constante dieléctrica. La, la presencia de un dieléctrico entre dos placas cumple las siguientes funciones. Entonces, ¿qué va a cumplir? Primeramente, permite mantener una distancia muy pequeña entre las placas sin que exista contacto físico. Otro, permite aumentar la diferencia de potencial, va a aumentar la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, aumentando de este modo la capacitancia de almacenar una carga eléctrica. Entonces, si tiene un dieléctrico, tienes la capacidad de almacenar más energía. Permite aumentar la capacitancia de un capacitor. Es mayor cuando posee un medio dieléctrico entre sus placas que cuando el medio entre las placas está en el vacío. Va a tener mayor capacidad. Este efecto se denomina usando un electrómetro, es el electrómetro para medir la carga, ¿no? Quien permite medir la diferencia de potencia entre las placas del capacitor. En la figura vamos a observar acá, ¿no? Acá, vamos a ver. Por ejemplo, la diferencia de potencia, si en el vacío justamente va a ser acá, ¿no? Pero cuando nosotros se le va a agregar un dieléctrico, entonces va a haber una diferencia de potencia, ¿no? Va a aumentar acá. Bueno, capacitor de placas paralelas cargado sin dieléctrico, B con dieléctrico. Vamos a ver acá. Mira, la capacitancia original vamos a llamarle un C sub 0. Y está dado por qué? Por la carga, por la diferencia de potencial, ¿no? ¿Sí o no? La capacitancia con dieléctrico simplemente va a ser esta forma, ¿no? Dice acá, será lo mismo, ¿no? En este caso sería la capacitancia, la carga, pero acá va a haber una diferencia de potencia diferente, ¿no? Debido a que la carga es la misma, ojito, la carga no vamos a variar la carga entre los dos, pero la diferencia pero debido a que la carga es la misma, es la misma y la diferencia de potencia, ¿no? También va a variar. Mira, ojito, ojito acá. Dice acá, debido a que la energía de la cara Q es la misma y la diferencia de potencia es menor que este valor, ¿no? Que justamente el valor inicial. Esta experiencia muestra que la capacitancia C de un capacitor se incrementa se incrementa cuando en el vacío de los conductores es llenado por un dieléctrico. Obviamente que esto va a ser menor, dice, ¿no? La diferencia de potencia. Es decir, cuando el material dieléctrico es insertado completamente hasta llenar el vacío de las placas. La capacidad se incrementa, ¿no? Vamos a tener otro. Pero esto va a depender de la constante de, ¿no? El factor K, ¿no? Dice de la constante del dieléctrico. Bueno, acá tenemos justamente donde la constante K va a variar justamente de acuerdo al material, ¿no? Donde K del dieléctrico se denomina constante dieléctrica de la tabla. Muestra las constantes dieléctricas de algunos materiales. De ellos observa todos los materiales del dieléctrico. Puede ser un dieléctrico tiene que ser mayor que uno. Además de la tabla muestra la rigidez del dieléctrico, valores máximos del campo eléctrico que ocurren en la ruptura del dieléctrico. ¿Por qué en el vacío? El dieléctrico va a ser 1, ¿no? El vacío, ¿no? Y la rigidez dieléctrica justamente vale 0, dice acá, ¿no? No tiene, ¿no? En el aire, en el vacío es diferente, el aire tiene también su esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Su dieléctrico, y es poco, ¿no? Sería 1.0009. La resistencia eléctrica va a ser 3, dice acá. El teflón, teflón, su dieléctrico va a ser mucho mayor, que es 2.1, ¿no? Entonces es una constante nomás, no es un número, no tiene las unidades, no tiene rigidez, ¿no? Poliestileno, ¿no? Que poliestil, ya bueno, esa es la palabra. 2.6, ¿no? Es su constante. Y la ruptura tiene 24. Y así sucesivamente, el papel, la micra, el vidrio, ¿no? El agua. El agua tiene, mire, la micra va a variar entre 5 puntos tantos, ¿no? El vidrio va a ser, dependiendo del grosor, que será del material, ¿no? Va a ser de 5 a 10, dice acá. Y el agua, a una temperatura de 20 grados, o obviamente que cuando va
va a aumentar su temperatura, va a variar también, ¿no? Entonces va a ser 8, es el más alto, dice acá. Cuando la carga es constante, tú sabes qué sería cuando la carga es constante, entonces simplemente que es la constante por la variación de potencia. ¿Y es igual a cuánto? A es igual a la variación de potencial, a la constante por la variación de potencia. Entonces yo puedo afirmar que, jóvenes, que estos son iguales, ¿sí o no? ¿Sí o no? La constante C, no, el capacitor C sobre el capacitor inicial es igual al voltaje C sobre el voltaje inicial. Ahora, en este caso de la ecuación 5.1, 5.1, anterior que está, ¿no? 5.1, ya adelante está, ¿no? Ya, más adelante, yo lo voy a escribir, no hay problema. Ya. En este caso, se escribe este valorcito acá. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Mira, el potencial. Tú sabes que este hemos dicho que es el potencial cuando ya tiene el dieléctrico. Entonces, pues, sería un potencial de B sub 0, ¿no? Un condensador C sub 0. Entonces, se va a escribir esta constante de proporcionalidad. Entonces, ¿qué significa? Que el voltaje, la diferencia de potencial, es igual a potencial inicial sobre la constante. Es decir, que el voltaje entre las placas del capacitor disminuye en un factor de 1 sobre X, ¿no? De 1 sobre X. Va a tener que disminuir. O si no, si tú quieres, va a ser, o si no, también tú lo puedes ver acá de esta forma, ¿no? Puedes decir que el capacitor también, profesor, acá va a aumentar el capacitor inicial, ¿no? Va a aumentar en un factor de K sobre el potencial. Acá también lo puedes ver, ¿no? Ahí está. Esa sería la constante. Bueno, vamos a ver ahora las bases físicas de la constante, ¿no? Entonces, mediante ese sistema, ¿qué vamos a hablar? A ver. Bueno, al examinar la tabla 5.1 se observa que la constante K no tiene unidad, o sea, es adimensional, ¿verdad? Pero su valor tiende al infinito, ¿no? Cuando se trata de los metales. Bueno, este hecho indica que la diferencia de potencia entre las placas debe tender a cero, o sea, debe ser cero. Para evaluar esto consideramos un conductor de placas paralelas, tal como se muestra en la figura. La diferencia de potencia entre las placas, tú sabes qué es esto. ¿Qué sería la diferencia de potencia? Simplemente es el campo eléctrico por la distancia, ¿no? Inicial. Y el campo eléctrico en el interior justamente de la placa sería la densidad de la carga por la permisibilidad en acción. Entonces la diferencia de potencia, tú sabes de esta forma, ¿no? ¿Qué es esto, jóvenes? Justamente este valor va a ser, ¿esto qué es? Es el campo eléctrico, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, el campo eléctrico, ¿qué sería? La densidad sobre la permisibilidad en el vacío. ¿Sí? Ahora, dice, cuando se introduce una hoja de metal entre las placas, el campo se anula en el interior del metal, insertado en la nueva figura. Solo se toma el valorcito del campo eléctrico, que es la densidad sobre la permisividad, en la región no ocupada por el conductor insertado. Entonces la diferencia de potencia va a ser este mismo valor, pero vamos a insertar, la distancia va a ser mayor, que sería la distancia de menos d sub 0. Estamos insertando una placa paralela, una placa de la. Bueno, en este caso, ya, escribimos que una constante va a estar ¿quién? La constante por la constante P sub 0. ¿Qué sería acá? La carga por la variación de potencial, la carga por la variación de potencial. Se van las carguitas, entonces simplemente, ¿qué vas a tener acá? La variación del potencial sobre el potencial nada más, ¿no? Bueno, acá está. Entonces, reemplacemos, ¿no? ¿Qué sería el potencial inicial? Acá lo tenemos, ¿no? La densidad por la distancia por la permisibilidad. La variación del potencial cuando se introduce una lámina, justamente, acá está la densidad, la distancia menos distancia de sub 0 sobre la permisibilidad. ¿Quiénes se van? Se van la permisibilidad y también
se va en la densidad, ¿no? Entonces justamente te va a dar esta distancia. Entonces justamente la distancia, la constante va a estar entre ellos, ¿no? Que sería la distancia sobre distancia menos de distancia sub cero. Ya. Ya, distancia sub cero, ¿no? Bueno, acá tenemos como se puede apreciar en la figura, es el campo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice acá? Esto justamente es el campo eléctrico cuando no tiene un dieléctrico, dice, ¿no? Pero justamente acá, cuando se va a introducir una lámina, esta sería la distancia. Entonces, el campo eléctrico se va a dividir. ¿Qué sería? Entonces, sería ¿qué sería acá? La densidad sobre la permisibilidad y la densidad sobre la permisibilidad. En una distancia de su 1, dice acá. O sea, estamos introduciendo una distancia de su 1 acá. ¿Sí o no? Una distancia de su 1. Bueno, reemplazamos ahora la hoja metálica por el dieléctrico. Ah, mira, hojita. Reemplazamos ahora por la hoja metálica por el dieléctrico, tal como se muestra en la figura. Y observamos que ocurre los efectos que causa el dieléctrico, ¿no? Acá simplemente estamos observando solamente la placa. Entonces, como va a haber una placa, jóvenes, justamente que va a haber una diferencia de potencia en cada uno, ¿sí o no? Entonces, acá dice que vamos a introducir el dieléctrico. Esto va a ser el dieléctrico. No sé qué tipo de material sería. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que va a haber acá, justamente, mira, si tú te das cuenta, el dieléctrico, el material, va a tener que irse todo, mira, está yendo, en parte está cortando y está yendo. Entonces, va a haber una ruptura del campo eléctrico acá. Entonces, dentro de eso va a haber un mayor almacenamiento de energía, ¿no? Un mayor almacenamiento de energía. Entonces, justamente que es una distancia esto lo puedes dar una distancia de d 1, ¿no? Si tú quieres, acá, por eso, acá está, una distancia de d 1, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, utilizando la ley de Gauss, ¿no? Utilizando la ley de Gauss para esta superficie en placas paralelas, utilizando la ley de Gauss para esa superficie en placas paralelas, vamos a tener, debido a que la tapa está, debido a que en la tapa está en el conductor, el campo eléctrico es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque justamente esto va a ser paralelo, solamente va a haber el campo eléctrico que va a ir entre quién, entre que sea perpendicular, hemos visto, solamente va a ir un solo lado, ¿no? El campo eléctrico. Los demás son nulos. Por eso se anula, ¿no? En la tapa lateral, en el fondo. Simplemente en la tapa es esto, ¿no? Lateral, ¿no? Y en el fondo va a entrar, ¿no? En forma perpendicular. Solamente se va a considerar en el fondo. A eso se va a llamar, ¿no? Entonces, qué es jóvenes? La energía, simplemente, la energía almacenada encerrada por la permisibilidad en el vacío, ¿no? Bueno, para el campo del eléctrico, la magnitud constante de la superficie del cubo que se encuentra en el dieléctrico. ¿Sí? Entonces, la ecuación anterior se escribe de esta forma. Tú sabes como son paralelos, ya sabemos cómo resolver esta ecuación. Simplemente, ¿qué va a ser el campo eléctrico por el área, ¿no? Por la carga encerrada, por la permisibilidad en el vacío. Ahora, en este caso va a haber dos tipos, la carga encerrada. Entonces, cargas libres y cargas ligadas. ¿Cuáles son las cargas libres? Las cargas libres son los que van a estar, van a fluir, por ejemplo, en este punto es metal, va a ir de uno, de más a menos. Las cargas ligadas o fijas son del dieléctrico que tienen este punto, ¿no? Ahí está, cargas fijas. Entonces, ¿qué me dice acá? Mira, si tú te das cuenta, está pasando, ¿no? Directamente. Acá viene, se corta y acá está yendo. Entonces, va a haber un campo eléctrico que está atravesando, pero va a demorar en traspasar todo este dieléctrico. Entonces, al momento de traspasar el dieléctrico, va a almacenar energía. Como demora en pasar, entonces tiene digamos, en forma de almacenar energía este dieléctrico. Eso es lo que trata de decir. Entonces, simplemente, ¿qué es, profe? La carga libre es la densidad del área sobre densidad por el área, menos, acá en menos va a ser negativo, ¿no? ¿Por qué negativo? Porque justamente va a ir de más a menos, mira, está yendo, está entrando negativo acá. Entonces sería la densidad en 1, de en I lo ponemos por la misma área, ¿no? Entonces, ¿quiénes se van? Se van las áreas, justamente el campo eléctrico, que cuando está en jóvenes, cuando se encuentra un dieléctrico, va a ser esto, ¿no?
la densidad inicial sin el dieléctrico por la densidad con el dieléctrico por la permisibilidad en el vacío. Es la ecuación que tenemos que utilizar nosotros. Entonces, reemplazando en mi ecuación, si ya tengo que el campo eléctrico es E sub 0 menos S1 sobre la permisibilidad en el vacío, entonces digo, ¿no? El potencial que es jóvenes, simplemente el campo eléctrico por la distancia. Reemplazo el campo eléctrico de la densidad, ahí está, lo tengo, ¿no? Densidad inicial menos densidad 1, y, ¿no? ¿Quién es? Ya tengo que el campo eléctrico, ¿qué es toda esta ecuación? Y tú sabes la capacitancia, jóvenes, ¿qué sería? La capacitancia simplemente es carga sobre la diferencia de potencia. Y la diferencia de potencia tenemos acá de la ecuación 5.45. Reemplazamos, ¿no? Entonces, ¿quiénes se van? Simplemente la permisibilidad sube arriba y vamos a tener esta ecuación. A esa ecuación se va a llamar cuando está justamente introducido un dieléctrico. Seguimos operando, ¿no? Bueno, la capacitancia antes de insertar, tú sabes que es esta forma, ¿no? Antes de insertar. Y después de insertar, ¿no? Con la constante, ¿qué sería? Vamos a ver, ¿no? Acá, mira. La constante antes es al inicio y cuando estamos insertando, ¿no? Es al inicio, cuando no está el capacitor, y es cuando ya está el capacitor. Reemplacemos, ¿no? Es lo que hemos encontrado acá. Lo reemplazamos en esta ecuación. El capacitor inicial, acá está la permisibilidad en el vacío por la cara, por la densidad de cara, por el área, ¿no? Lo tenemos acá. Y este es el capacitor con el dieléctrico, ¿no? ¿No? Acá está la permisibilidad en el vacío por la cara, por la densidad inicial, cuando está la densidad del dieléctrico, ¿no? ¿Quiénes se van? Justamente las cargas, listo, nada más, ¿no? Las distancias también se van, ¿no? Entonces simplemente te va a dar esta relación, que es la densidad inicial menos sobre la densidad inicial menos la densidad de la carga. A esto se va a llamar una constante, ¿no? O también escribe de esta forma. Esta es la ecuación del dieléctrico que tú tienes que utilizar para poder resolver ejercicios de esta forma. Ya vamos a hacer ejercicios, jóvenes, ¿no? Ejercicios de cómo se trabaja en esta forma. A ver, voy a llamar lista antes que se me olvide. Ancor y Calderón. Presente, ingeniero. Ya, Bellota, Vilca. Presente, ingeniero. Callata, Vilca. Ingeniero, buenos días. Presente, Cadetoville. Jones, muy buenos días. Casas Quispe. Buen día, ingeniero Buenos presente. días. Chávez Miranda. Presente, ingeniero. Ya, joven. Condori Turpo. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días. Fernández Apaza. Buen día, ingeniero presente. Buenos días, señorita. Buenos días. Gómez Sile. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, señorita. Muy bien. González. Melisa Lourdes. Buen día, ingeniero. Presente. Ya, Anco Ramos. Presente, ingeniero. Buenos días. Ya, muy bien, joven. Hermesilla Quispe. Hermesilla. Presente, ingeniero. Ya, Huancoyo. Sí. Presente, ingeniero. Ya, ok. Limache Choque. Presente.
Mamani Apasa. Presente, ingeniero. Ya. Maita Brapa. Buen día, ingeniero presente. Buenos días. Miranda Rivera. Presente, ingeniero, buen día. Buenos días. Pacara Quispe. Buen día, ingeniero presente. Buenos días, señorita. Pachacútec, Alicia. Presente, ingeniero, buenos días. Ya. Buenos días. Eliana. Eliana. Presente, ingeniero. Ya. Palomino, Luz. Palomino Martínez, Rosa Luz. Ya, no vino, ¿no? No vino. Pino Yareta. Pino Yareta. Puma Velázquez. Presente, ingeniero. Ya, Puma Velázquez. Sanga Quispe. Presente, ingeniero. Ya. Yapo Pampa. Presente, ingeniero. Ya listo. Hay 2 minutitos, empezamos ya. Va a ser ejercicios. Normal. Eso cuesta, me acuerdo antes. ¿Cuál? Ese no es el otro. El simple por la tabla.
Ya. Bueno, acá mira, me dice acá, jóvenes, hay un ejercicio, me dice, una lámina no conductora, dice, de espesor T, o sea, ya es el dieléctrico, ¿ah? Me escucha, una lámina no conductora de espesor T, de área A. Y bueno, área A y constante dieléctrica, una constante dieléctrica, ¿no? De área A. Estas son las áreas de acá. Y también el área es lo mismo del constante, del dieléctrico. Se inserta entre el espacio de las placas de un capacitor de un capacitor plano, ¿verdad? Acá está. Con una distancia D. Es una distancia D. Ya. De carga Q y área A. ¿Cómo se muestra en la figura? La lámina no necesariamente está en el medio de las placas, ¿no? Del capacitor. Determine la capacitancia del sistema, me está pidiendo, la capacitancia del sistema. ¿Cuál sería ese valor, ¿no? Que vamos a tener que trabajar en él? Entonces, si tenemos acá, jóvenes, mira, si nosotros vamos a analizar acá, la capacitancia que va a tener va a ser de esta forma, ¿no? Mira, cuando va a haber un dieléctrico, es justamente la energía va a variar, ¿no? Ya va a haber una mayor capacidad de almacenamiento. Entonces, va a haber dentro de esto, va a haber un campo eléctrico, o sea, un campo eléctrico 1, un campo eléctrico 2 y un campo eléctrico 3. Ahora, por ejemplo, estos son el mismo, va a ser el mismo campo eléctrico de ambos. Entonces, podemos ponerlo así, mira. A ver, podemos ponerlo de esta forma, ¿no? A ver, sería, si nos sacas el tiempo. De acá va a haber, vamos a asumir que sería de esta forma. Mira, va a haber uno. Pero de este punto también va a haber otro, ¿no? Y justamente va a llegar hasta acá. Ese es el objetivo del campo eléctrico, ¿no? Llegar, ¿no? Pero ojito, ¿ah? Ojito acá. Esto va a tener un campo eléctrico E sub 0, chicos, ¿no? E sub 0. Porque justamente está en el vacío, ¿no? Esto va a ser es un campo eléctrico, pero ¿de quién? Del dieléctrico, ¿no? Este es el mismo vacío, entonces va a ser el mismo campo, ¿no? E sub 0 también, lo mismo va a tener que hacer, ¿no? Va a estar a una distancia. ¿Por qué? Porque no hay, está en el vacío, no hay problema, ¿no? Entonces nosotros sabemos nosotros sabemos que cuál es el campo eléctrico inicial dentro de este sistema. Nosotros, ¿cómo podemos? Sabemos, perdón, bonito, bonito. Entonces sabemos que el campo eléctrico inicial, o sea, simplemente por la ley de Gauss, tú ya sabes directamente, ¿no? Que el campo eléctrico inicial por el área, que es igual nada menos por la carga encerrada ¿por qué? Por la permisibilidad en el vacío. Entonces, el campo eléctrico que nosotros vamos a calcular simplemente la carga, ¿sobre quién? El área sobre por la permisibilidad. Eso sabemos. Y eso se va a dar por la ley de Gauss, ¿sí o no? Por la ley de Gauss. Ahora, pero cuando existe, jóvenes, acá, un dieléctrico, pues va a haber el campo eléctrico, va a tener que disminuir, dice entonces, el campo eléctrico que va a ser D, esto lo vamos a llamar ya, el campo eléctrico E, va a tener que disminuir en una constante del dieléctrico, o sea, sobre el campo eléctrico inicial, sobre una constante. Entonces, ¿qué significa? Si el campo eléctrico que está generando dentro va a tener que disminuir proporcional a la constante, nada más. Eso sabemos, nada más, ¿no? Muy bien, listo, empezamos a resolver. ¿Qué hicimos acá? Bueno, utilizamos el potencial, la diferencia de potencial. Y tú sabemos, ¿y cómo la diferencia del potencial, jóvenes? Tú ya sabes, ¿no? Bueno, simplemente la diferencial del potencial, nada menos y nada más es menos la integral de quién, jóvenes, del campo eléctrico E por la diferencial de la superficie. Tú sabes, ¿sí o no? Nada más. Entonces, ¿qué sería acá? Del punto A al punto B. Entonces, le estamos dando de repente una distancia de acá, ¿no? Del punto A al punto B. Esto puede ser A y B, ¿no?
Ahí ve. Nada más. Pero ojito, va a haber una, este caso, chicos, va a haber diferencia de potencia, porque mira, va a haber diferencia de potencia en cada punto, en este puntito y este puntito. ¿Sí o no? Ah, entonces, profesor, acá la diferencia de potencia le podemos dar de repente de 1 a 2. Ya. Ya, lo escribimos acá, ¿no? Entonces, la variación que hemos dicho acá, porque no nos alcanza el campo, la variación del potencial, nada menos y nada más, es menos la integral, digamos, del punto A hacia el punto B, ¿no? ¿Por qué? Por el campo eléctrico, por la diferencial de la superficie. Eso tiene que ser de forma vectorial. Nada menos y nada más, va a haber el campo eléctrico de qué, jóvenes, de 1 a 2. Eso le ponemos el punto 1 al punto 2, o sea, dentro de ese punto, ¿no? De 1 a 2, de 1, acá el campo eléctrico, digamos, de la distancia de, y acá sería de 2, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Ah, entonces sería menos la diferencial de potencia en el punto 1 sería, ¿no? En el punto, ¿no? Ya. Acá, menos la diferencial de potencial, no, diferencial de potencial, ¿de qué? De esta distancia, ¿no? De la distancia, menos la diferencial de potencial del punto 2, cuando va a llegar todo. Entonces hay que analizar este valor. Entonces simplemente, ¿qué va a hacer acá? Ah, ya, profito. ¿Esto qué sería? La diferencial del potencial, esto va a ser igual a menos. ¿Qué es, jóvenes, el campo eléctrico, ¿no? Simplemente, mira, es como la distancia, ¿no? Mira, estos son iguales, ¿no? Si tú te das cuenta, estos son iguales. ¿Por qué, profesor? Porque va a tener, van a estar el mismo en el vacío, ¿sí o no? Ya, pero. Ya, sobre el área. Entonces, simplemente, ¿qué es? ¿Cómo calculamos eso? Ya, entonces va a ser sobre el área. Entonces, simplemente el campo eléctrico, en este caso va a ser menos el campo eléctrico inicial, porque tú sabes, el campo eléctrico va a ser inicialmente en este punto, ¿no? Inicial por la diferencia de la distancia, ¿no? Entonces, en este caso, ya, bueno, lo vamos a poner de esta forma. Ahorita les explico el porqué. Sería la distancia menos la distancia de t sobre 2, como un parámetro. Acá, de este punto más bien normal va a ser, ¿no? Este menos el campo eléctrico del dieléctrico a una distancia d, a una distancia t, dice, ¿no? Muy bien, porque es la distancia t. Y estos son lo mismo, ¿no? Entonces sería menos ¿qué? Menos el campo eléctrico por distancia menos t todo sobre 2. Esto como, ¿por qué, profesor? Como son iguales, porque está simplemente vacío, ¿no? Vacío nada más. Entonces, operando, simplemente te va a dar menos el campo eléctrico a una distancia de menos t, ¿no? Menos el campo eléctrico del dieléctrico a una distancia t. Nada más, ¿no? Eso me va a dar. Bueno, eso tenemos, ¿no? Bueno, acá. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerle esta forma, porque tú sabes, el campo eléctrico es el dieléctrico, ¿no? Del dieléctrico. Tú sabes que el campo eléctrico del dieléctrico va a ser proporcional a la constante. Entonces, la variación del potencial, profesor, simplemente sería menos el campo eléctrico por la distancia total menos el espesor. Es menos. ¿Qué es este valor? Es el campo eléctrico por la constante, ¿no? de proporcionalidad por el tiempo, ¿no? La constante del dieléctrico, ¿no? Una E le pones aquí. Esta, ¿no? Es la constante del dieléctrico. Nada más, ¿no? Entonces vamos a tener. Ahora reemplacemos las propiedades. ¿Qué sería, jóvenes? Reemplacemos el campo eléctrico. ¿Y qué es el campo eléctrico? Ah, es la carga encerrada menos, tú sabes que el campo eléctrico, que es simplemente, chicos, hemos visto acá, ¿qué sería acá? Lo tenemos, que es la carga encerrada por la permisibilidad en el vacío, ¿no?
Entonces, simplemente esto va a ser ¿quién? Ah, ya. Menos. Menos ¿quién? La carga encerrada por el área, por la permisibilidad en vacío, la distancia menos un t, ¿no? Lo mismo acá, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿no? No tiene nada que ser. Menos la carga encerrada sobre el área por la permisibilidad en el vacío por un t, ¿no? ¿Sobre quién? La constante del dieléctrico, nada más, ¿no? Y entonces hay que hacer acá operaciones, ¿no? ¿Qué podemos factorizar, ¿no? Entonces, en este caso, si tú te das cuenta, ¿qué se repite? Mira, se repite justamente la carga o la permisividad por el área, ¿sí o no? Y de paso con signo negativo, ¿no? Todo se repite, mira acá, ¿no? Entonces eso lo sacamos, ¿no? Para que no nos moleste. Simplemente, ¿qué sería la constante, la carga, profesor, acá sobre el área por la permisibilidad en el vacío? ¿Qué vamos a tener acá? Y hemos sacado, ¿no? Entonces simplemente vamos a tener este valor. ¿Qué tenemos, chicos, acá? Simplemente D menos. Menos. Acá sería, hemos sacado todo esto, mira, ¿te acuerdas? Hemos sacado todo esto, mira. Todo esto. Una. Ya, ¿qué tengo acá? Más, ¿sí o no? Sí. Ahí está, es todo, ¿no? ¿Sí o no? Es la constante del dieléctrico. Si tú quieres, lo puedes agrupar, ¿no? En cada uno. Si tú quisieras en acá, entonces lo puedes agrupar, ¿no? Entonces, ya está hecho, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué es esto? Entonces, si tú quisieras, lo pones menos la constante K, perdón, menos la carga sobre el área por la permisibilidad en el vacío, nada más, entonces, como hay un término constante acá que está repitiéndose, tú lo puedes poner así, D, ¿no? Ya, menos, sacarías el menos el t, ¿no? Si quisieras, este factor saca ¿cuánto? 1 más 1 sobre la constante, ¿no? Y este sería acá, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, ya tengo eso, profesor, acá, pero tú sabes, jóvenes, tú sabes que un capacitor, de repente más vamos de campo, sabemos, ¿no? ¿Qué sabemos, jóvenes? Que un capacitor simplemente, porque saben la capacitancia, es la carga sobre la variación del potencial, nada más, eso tenemos. Entonces reemplacemos, ¿no? Reemplacemos esta situación y ya me va a salir, ¿no? Entonces yo digo que esta carga, entonces, acá, reemplacemos. Tengo ese valorcito que me está dando, ¿no? Entonces reemplacemos la carga. La carga, ¿cuánto vale? Cargas. Ya, esta es la carga, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Muy bien, entonces simplemente reemplacemos, ¿no? Entonces, ya el condensador, profito, el condensador es C, ¿no? El condensador, lo que quiero acá, es C. ¿No? La carga simplemente es la carga Q, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre todo el capacidad que hemos obtenido anteriormente, ¿sí o no? ¿Qué sería acá? Simplemente, ¿de acuerdo que hemos dicho? La carga ¿sobre quién? Ayúdeme. Sobre la permisibilidad en el vacío por el área, ¿sí o no? Por el área. Todo por esta situación. Esto está feo. ¿Todo por quién? Así está, ¿no? La distancia de profito, la distancia de menos un t factor 1 menos o más, menos, sino 1 sobre la constante del dieléctrico. Eso, ¿no? Entonces, es lo que tú tienes que calcular, ¿no? Y ahora, ¿quiénes se van? Entonces, en este caso, ¿quiénes se van? Simplemente las cargas, ¿no? Las carguitas se van, las cargas se van. Entonces, este área, con este, como está el denominador, pasa para arriba. Entonces, simplemente es similar, ¿no? El condensador de esa placa, que está un dieléctrico, simplemente te va a dar, ¿no? Ya tiene, ¿no? La permisibilidad en el vacío por el área
por la distancia de todo esto, ¿no? No de todo esto. Entonces simplemente, acá está, sería, ya lo tiene, ¿no? Entonces simplemente la distancia menos el t factor, profesor acá, 1 menos 1 sobre la constante del eje, ¿no? Es todo. Ahora va a depender, ¿no? A ver, en este caso, cuánto será el valorcito de la constante. Eso es. ¿Sí o no? Ya. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicio, de repente una aplicación donde ya acá se está calculando las constantes, ¿no? Ya las constantes, ¿no? Tenemos todavía 2 minutos, 10 minutitos para... Me avisan por favor el tiempo. De repente nos podemos pasar para que el docente no reniegue. Nos puede pegar, que tal nos pega y problemas. No quiero tener. Ya, a ver, vamos a tener otro tipo de ejercicios antes que nos vayamos, antes que terminemos las clases, antes que terminemos, jóvenes. Bueno, acá me dice, un condensador de placas planas, dice, ¿no? Planas, paralelas, se inserta dos dieléctricos, en este caso dos dieléctricos, cuyas constantes son K1 y K2, como se muestra en la figura. Determina la capacitancia, vamos a hacer. Y cada uno está a una distancia de D, ¿no? D medios, D medio. Entonces, en este caso no hay vacíos, ¿no? Entonces, justamente va a haber dos campos eléctricos, ¿no? Del campo eléctrico de la constante K1 y el campo eléctrico de la constante 2. ¿Sí? Entonces, simplemente va a haber ese campo. Entonces, va a haber dos dieléctricos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto? Entonces, decimos acá, ante solución, podemos decir que, ¿qué, profesor, acá? Ya podemos afirmar que en este punto va a haber un campo eléctrico 1, no, en este caso 2, ¿no? Este es el campo eléctrico 2. Y esto va a ser el campo eléctrico 1 que está generando. ¿Por qué, profesor? Porque hay dos dieléctricos, ¿sí o no? Entonces simplemente el campo eléctrico, profesor, 1 va a ser igual a ¿cuánto, jóvenes? Va a ser igual al campo eléctrico en el vacío sobre la constante eléctrico en 1, ¿sí o no? Y el otro, ¿qué sería? En otras palabras, ya sabemos, ¿no? Entonces el campo eléctrico 2, profesor, acá, lo mismo, ¿no? El campo eléctrico en el vacío sobre una constante del 2, ¿no? Nada más. Ahora, tú sabes, ¿cuál es el campo eléctrico que en el vacío, pues, jóvenes? Lo mismo tenemos que analizar, ¿sí o no? ¿Qué es el campo eléctrico en el vacío? Tú sabes, ¿no? Acá sí te lo ponemos, de repente, como modo de recuerdo. Tú dime, ¿cuál es el campo en el vacío? Directo, ¿cuál es? A la carga, muy bien, la carga. La permisibilidad del Ya, sería la carga sobre la permisibilidad en el vacío. ¿Qué más? Por el área, ¿sí o no? Por la constante de ¿sí o no? Lo mismo va a ser acá, ¿no? ¿Qué sería acá? La carga sobre la permisibilidad en el vacío por el área por la constante 2, ¿no? Entonces va a ser lo mismo. ¿Por qué 2? Porque es el segundo dieléctrico, ¿sí o no? Entonces va a haber dos diferencias de potenciales directamente, ¿no? Acá simple. ¿Por qué? Porque hay dos campos eléctricos acá. Entonces simplemente, tú sabes acá sabemos que, ¿qué, profesor, acá? Que la variación del potencial simplemente es la integral menos el campo eléctrico por la diferencial de la longitud, ¿no? De esto del recorrido sería. Muy bien, en este caso, ¿qué va a haber? Dos campos potenciales, chicos. ¿Qué sería? Menos la diferencia del potencial de 2
de este Menos, señor menos la diferencia menos de la potencia. diferencial del potencial de uno. Muy bien, gracias, señorita. ¿Por qué, profesor? Porque hay dos dieléctricos, se va a generar dos campos eléctricos. Y están topes, no hay vacío, ¿no? Si hubiera vacío, habría en el vacío también, ¿no? Entonces todo, ¿no? Entonces reemplacemos, ¿no? La diferencial del potencial, profesor, es igual a ¿cuánto? Menos. Menos la variación del potencial de 2 em, menos la variación del potencial de 1. Pero, profesor, ¿qué es el potencial eléctrico? Tú ya sabes, ¿sí o no? Nada más. Entonces sería, de menos. allá sería el campo eléctrico de quién? De 2, ¿no? Menos el campo eléctrico de 2, porque se va a dividir entre 2 nada más, por la distancia entre 2, ¿no? Menos quién? Menos el campo eléctrico de 1, ¿por qué? Por la distancia entre 2. ¿Por qué? Porque es la mitad, la distancia, ¿sí o no? La mitad, la mitad del directo. Eso es todo, ¿no? Entonces, reemplazando, ¿no? Reemplazando el campo eléctrico. Entonces digo acá la variación del potencial, profesor, reemplazando el campo eléctrico de 1. Aquí está, ¿no? El campo, esto, ojito, me estoy con, este es 1, perdón, este es el campo eléctrico 2 y este es el campo eléctrico 1, ¿no? Y el campo eléctrico 2, aquí está. ¿Qué sería acá? Dígame, jóvenes, por la constante sobre la Sobre la permisibilidad en el vacío por el área por la constante. por la ¿no? constante. 2. ¿Por qué? Por la distancia. Por la distancia, ¿qué sería acá? De 2 sobre 2, ¿no? Menos. ¿Qué es el campo Menos eléctrico? Sería la carga sobre quién? La la constante de permisibilidad en el vacío, el área, por la constante 1 constante por la distancia distancia sobre entre los, ¿no? Nada más. ¿Qué se va a repetir acá, chicos? ¿Qué se va a repetir? Simplemente sacamos el término común. ¿Qué distancia sería? y dos. Esto, ¿no? Mire, todo esto aquí, ¿no? Carga. ¿Qué más? Mire, todo La esto, ¿no? carga. Sí. Mira, dale con esto. Lo mismo ocurre, ¿no? Menos la constante. Mira, todo esto tengo que factorizar. Sí. Entonces, yo factorizo, profesor, acá, entonces simplemente sería la variación del potencial, profesor, acá. ¿Qué sería? Menos, Igual a ¿no? Me estoy olvidando el menos acá también, ¿no? ¿Sí o no? ¿Menos quién? Menos la la carga carga por la por la distancia sobre distancia quién? sobre La dos. permisibilidad área por la... no, Dos. nada más. No, Eso nomás, sobre ¿no? dos. Entonces, ahora, ¿qué sería acá? Entonces, simplemente van a tener que sumarse, Sobre ¿no? ¿Qué dos sería acá? sería ingeniero. Sobre 2 acá. Muy bien, gracias. 2 acá. Y acá sería 1 sobre la constante K sub 2 más Más 1 sobre sobre la la constante. constante K sub 1, ¿no? Ya está. Eso es todo, ¿no? Entonces, operando, profesor, acá simplemente sería menos la constante K por la distancia sobre 2 veces la permisibilidad por el área, operando. ¿Qué sería acá, chicos? La constante K1 más la constante K2 sobre el producto de las constantes, ¿no? ¿Está? ¿Sí o no? Ahí está. Pero tú ya sabes, ¿no? El mismo procedimiento. ¿Qué joven sabes? Que el condensador es igual a la carga sobre la variación del La variación. potencial, ¿no? Entonces reemplazamos todo, ¿no? La carga sobre quién? La variación de potencial es toda esta situación, ¿no? Entonces reemplaza, ¿no? Sería menos la carga por la diferencial sobre 2 veces la permisibilidad por el área por esta distancia, ¿no? ¿Qué sería acá? Ya me están por, chicos, constante 1 la Constante 1 constante 2 más la constante sobre 2 sobre el producto, ¿no? Constante 1 por la por la constante constante 2. 2. Entonces, en este caso, Cargas. ¿quiénes se van? Chicos, ¿quiénes se van? Carga. Las Las cargas. cargas. ¿Qué más? Es todo, ¿no? Sí. Entonces, la constante ya operando directamente, ¿qué me va a dar, jóvenes? Este va arriba, ¿no? Porque están dando 2 2 veces la permisibilidad por el área. ¿Sobre qué? sobre la Por la distancia. distancia, ¿sí o no? Por las constantes, ¿qué sería? Acá sube arriba, ¿qué sería? K1, K1 por K2 K2 sobre la suma, ¿no? sobre K1 más K2. K2. Entonces, esto sería, chicos, esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El condensador cuando tiene dos placas paralelas, ¿no? Ahora vamos a depender de repente otro ejercicio que tenga las placas ya no estén de repente en serie, ¿no? Está en paralelo. En serie, ¿no? Porque cuando está en placas paralelas, de repente yo tengo una placa, puede ser que tenga otra placa a este lado, ¿no? Entonces, también vamos a trabajar con eso. Entonces, se va a calcular de esta forma. Ya, jóvenes, con eso terminamos hoy día. Para mañana hacemos ejercicio, estaremos terminando la parte de lo que es dieléctricos.
Y esto los voy a pasar, repito nomás, ya. Listo. Ya, hasta luego, jovencitos, se cuidan. Chao, chao. Hasta mañana, ingeniero. Ya hasta mañana, es mañana, es mañana.